Buenos días, Yanira, un gusto saludarte y un saludo también a usted, televidente. Qué bueno que estás con nosotros porque sé que recientemente preparaste una nota y ahora la quieres compartir con el público de Hola Mexicali sobre una nueva ley. Antes de ver el video, platícame de qué se trata. Así es, bueno, en esta semana, pues prácticamente después de varios años, después de 6 años en México, prácticamente en diciembre, el día 8 de diciembre se aprobó en el Congreso de Senadores y Diputados de México la nueva ley que entró en vigor a partir de este martes. Esta nueva ley reforma la regulación del teletrabajo, el mejor conocido como home office. Y aquí está la siguiente información, Yanira. Perfecto, vamos a verlo. Hola, yo soy Juan Montesló, soy Community Manager en una agencia de seguros y actualmente, derivado de la pandemia, trabajo desde casa. Básicamente mi trabajo consiste en utilizar solo una computadora personal, por lo cual no fue necesario que la empresa me proporcionara insumos y materiales para trabajar. Lo que sí fue la capacitación en un portal de internet en el cual cotizo a los clientes. Debido a la pandemia del coronavirus, en México entró en vigor a partir del 12 de enero la reforma sobre el teletrabajo o home office, aunque no es precisamente una modalidad laboral nueva, ya que la ley del trabajo a domicilio fue publicado desde 1970. En esta ocasión se adicionan algunos artículos a la Ley Federal del Trabajo para hablar particularmente del teletrabajo, es decir, aquellos trabajos que se realicen a través de los medios electrónicos, como por ejemplo estamos en este momento en uno de ellos. De acuerdo a la reforma, tiene que ser voluntario y debe estar regido por un contrato donde se especifique las condiciones donde se va a ejercer. Incluyen el derecho de los empleados a la desconexión para que su jornada se limite a la contratada con el patrón. Se establece que solo se podrán usar cámaras de video y micrófonos para supervisar el trabajo de manera extraordinaria y se prohíbe su geolocalización. Lo tiene que instalar la empresa en la casa del trabajador, pero previo a esto verificar las condiciones de seguridad que tenga el lugar donde el trabajador designe. Esta es otra cosa importante. El trabajador es el que va a decidir dónde, si reúne las características. El decir dónde podría no ser su casa, podría ser algún otro lugar. En los contratos se deberá definir el horario de la jornada laboral y las horas que se van a destinar para el consumo de alimentos. La reforma señala que las empresas deben aportar a sus trabajadores los medios, recursos y herramientas para poder realizar el trabajo a distancia, es decir, computadoras, escritorios, sillas de oficina, así como el pago proporcional de la electricidad, instalación y mantenimiento de los equipos. Hola, mi nombre es Ramón, me dedico a trabajar en una empresa de call center. Mi puesto es auxiliar administrativo. Tengo aproximadamente 8 a 9 meses que estoy trabajando desde casa y lo único que me apoyó la empresa fue con el equipo de cómputo. Cabe mencionar que los cambios al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo tardarían hasta 18 meses en terminar de ser aplicadas, ya que es el periodo que tiene el gobierno federal para crear una norma oficial mexicana que determine las obligaciones de salud y seguridad para el desarrollo del trabajo a distancia como mandato. Con imágenes de Alberto Portela para Noticieros Televisa, Chillons Reyes. Oye, Chillons, a ver, explícanos bien, digo, está muy bien explicado y se me hace muy bien que haya habido esta reforma, nomás que pensando yo en los jefes o en los propietarios de las empresas, como que hay mucho en qué pensar, no solo es proveer el equipo físico para realizar todo. ¿Cómo se van a calcular los gastos proporcionales de electricidad y eso? Como que siento que es medio abrumador para los patrones, ¿no? Sí, así es. Bueno, antes de responder tu pregunta, Yanira, voy a contextualizar un poco lo que viene siendo esta reforma. Si bien esta reforma se le conoce el trabajo a domicilio que fue publicado en 1970, ya que pues prácticamente se deriva esta publicación de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo en la Ciudad de México, porque como son grandes distancias, obviamente los trabajadores en vez de recorrer, de irse a sus centros de trabajo, lo hacían desde sus casas. Entonces aquí en Mexicali, en la parte norte de México, no es tan conocido. Hasta ahorita que derivado a la pandemia, pues prácticamente muchos, debido a sus condiciones físicas, tuvieron que resguardarse en sus casas y comenzar a trabajar desde sus propios domicilios. Que por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, eso era una práctica mucho más común previo a la pandemia, ¿no? Exacto. Estás hablando que prácticamente fue de 6 años antes cuando se publicó esa reforma en países en desarrollo como Estados Unidos, países europeos y nórdicos, pues prácticamente lo que se
le llama el home office. Aquí en México, debido a la pandemia, se agiliza el trámite para que las cámaras de diputados y senadores prácticamente lo aprueben debido a esta exigencia que nos derivó por medio de la pandemia, de que muchos trabajadores y patrones se preguntaban cómo le vamos a hacer. Aunque ahorita como tú recordarás, Yanni, estábamos en semáforo naranja, algunos regresaron a su actividad laboral, pero volvimos a pasar a color rojo y nuevamente muchos trabajadores regresaron a sus casas. Esto ha generado pues prácticamente que nuevas vías de desarrollo. Aquí lo que tenemos que especificar es teletrabajo. ¿Qué es teletrabajo? Todo lo relacionado a las tecnologías de la información. Eso es lo que se adiciona a la Ley Federal del Trabajo en el 311. Es un párrafo 12º bis donde establece cómo se va a manejar el teletrabajo. Ahora, como patrón principalmente, las dudas que se generan es cómo le voy a pagar los servicios públicos a mi trabajador. Ahorita vamos a mirar unos pequeños gráficos que hicimos para que usted pueda darse cuenta cómo, para explicarlo más detalladamente. Bueno, primeramente ahí dice derecho a lo que viene siendo la jornada laboral. Aquí es lo muy importante que un trabajador que se encuentre en su casa realizando pues prácticamente lo que la empresa le exija, ahí tiene que ser muy claro el contrato que va a firmar ese trabajador, que es las 8 horas de trabajo. No se puede, si es de 1 a 8 de la noche, hasta ahí. El jefe no puede mandarle un mensaje de texto después de esa hora indicada que le mande más trabajo, que le mande alguna urgencia. A horas que no son de oficina. También debe de ser voluntario, veíamos. Es voluntario. Ahí. Aquí algo muy importante lo que tiene que ser es de que más del 40% del trabajo puede hacer el home office. Si no es más del 40%, prácticamente no se deriva ese contrato. Okay. Entonces aquí es lo muy importante. Tiene que ser más del 40% de lo que uno realiza en su propio trabajo. Claro. Ahora, está muy bien esta adición al párrafo 12º de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, las dudas que genera es el pago a servicios públicos. Si bien aquí lo que faltó, me voy a ver un poco sarcástico, lo conocemos la tarifa comercial, la tarifa industrial, la tarifa doméstica. También debería existir una tarifa de teletrabajo, claro, debido a que prácticamente el trabajador va a tener que cuidar la luz, el propio patrón va a tener que cuidar la luz del propio trabajador. Sí, porque hay muchas personas que se iban a trabajar, apagaban refrigeraciones de casa y todo, aparatos de refrigeración, y ahora estando trabajando de ahí generan más gastos en el consumo de luz. Pues bueno, muy interesante esta información, se nos acaba el tiempo para seguirlo desmenuzando, pero te agradecemos el trabajo y si tienen más dudas al respecto, ¿dónde te contactan? Claro que sí, Yanira. Bueno, pueden buscar la página de Chillons Reyes, así me pueden encontrar en la página de Facebook Televisa. Y también pueden seguirnos a través de la página de Televisa Mexicali Oficial, donde ahí constantemente publicamos la información más actualizada respecto a las noticias. Muchísimas gracias, gracias por este gran trabajo. Nosotros continuamos con más aquí en Hola México.